José fue llevado a Egipto. Es lo que dice el texto bíblico. Pero en realidad, es él quien llevará a Egipto a su padre y a sus hermanos. Dice un sabio rabino. Se puede comprender con un ejemplo. Había una vez una vaca a la que se deseaba poner el yugo sobre su cuello para ir a dar un campo, pero se negaba a aceptarlo. ¿Qué hicieron? Le quitaron el ternero, hijo suyo, y lo llevaron al campo donde ella tenía que arar. El ternero comenzó a lamentarse, y entonces la vaca, al oírle, fue sin rechistar al campo, donde no hubiera ido de otro modo. Así hizo Dios. Cuando quiso cumplir la profecía hecha a Abraham, tu descendencia será extranjera, para realizarla, tomó como ocasión la venta de José. Detrás de él fueron a Egipto todos sus hermanos. Por su parte, los madianitas llegados a Egipto venden a José a Putifar, comandante del faraón y capitán de las guardias. Así José entra como esclavo en una buena casa egipcia. Aunque comenta Rabí Leví, es un siervo quien compra. Putifar, siervo del faraón. Los hijos de la sierva son quienes venden. Los ismaelitas descendientes de Agar, y así el hombre libre, José, es considerado siervo de ambos. La vida de esclavitud parece cerrar a José todo camino de esperanza. Pero Yahvé asiste a José mientras está en la casa del egipcio. La presencia de Yahvé en la vida de José es continua y su acción se deja sentir rompiendo muros y barreras, abriendo horizontes nuevos e insospechados. Es Yahvé quien escalona la ascensión de José desde las cisternas, pozos, prisiones, donde los hombres le hunden. Dios baja al exilio con José. De este modo, José se convierte en cauce de bendición para la casa de Putifar que le ha comprado, lo mismo que ocurrió con Jacob para Labán y antes con Isaac para Gerar. En todos los lugares donde van los justos, la presencia divina va con ellos y su bendición se difunde en torno a ellos. Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Y José no oculta su fe en Dios. Hasta un pagano como Putifar ve que Yahvé está con él y le hace prosperar en todas sus empresas. Siervo de la casa, muy pronto José alcanza una posición de privilegio. El Señor le constituye intendente de toda su casa, dejando todo en sus manos. Impresionado por la bendición de Yahvé que ha llegado a su casa con José, Putifar entrega a José las llaves de su casa y no le pide cuenta de nada de lo que hace. Según dice el mismo José, mi señor no me controla nada de lo que estoy en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. Pero José, según el Midrash, al verse tratado con tanta confianza, comienza a comer, a beber y a rizarse el cabello mientras dice: bendito sea Dios que me ha hecho olvidar la familia de mi padre. Entonces el Señor dice: ¿cómo? Tu padre hace luto por ti y tú no haces más que comer, beber y arreglarte el cabello. Mandaré contra ti un oso. Y en efecto, inmediatamente después, la mujer de su señor puso sus ojos en José. Y el Midrash añade una semejanza con las que tantos disfruta. Se puede poner esta comparación. Un hombre fuerte y robusto se hallaba en la plaza pública
se embellecía los ojos, se arreglaba el cabello y se alzaba sobre talones mientras decía: «Yo soy fuerte y bello». Entonces le dijeron: «He aquí un oso, si eres valiente, mátalo». José ha heredado la belleza de su madre, y esta belleza exótica en Egipto excita el deseo de su ama Zuleika, que intenta seducirlo con halagos o amenazas. Y si la mujer de Putifar no es insensible a la belleza de José, tampoco lo son las otras mujeres. Quien lo ve no puede no amarlo apasionadamente, secretamente, según cuenta el Midrash, que dedica a este aspecto de la vida de José innumerables anécdotas. Ya el texto bíblico es suficiente explícito. José, adquirido por Putifar, siente sobre sí la mirada de la esposa de su señor. Ésta se enamora locamente del joven siervo, que la rechaza. Pero el deseo de una mujer insatisfecha de su marido es incontrolable. Ella insiste, persiste en su intento de seducción. Monteb, eminente conocedor de las costumbres de Egipto, describe a la mujer egipcia de la alta sociedad como frívola, coqueta y caprichosa, incapaz de guardar un secreto, mentirosa y vengativa, e infiel naturalmente. Es una buena descripción de Zuleika, pero todos sus intentos son vanos. José no cede a su pasión. Así hasta que un día en que la casa está vacía, ella lo agarra y trata de forzarlo. Desesperado, José huye, dejando en manos de ella su manto. Inconsolable, la seductora Zuleika, rechazada y frustrada, abraza fuertemente la túnica de José contra su corazón y la acaricia. Dice el Midrash que sabe hasta el nombre de ella. De todos modos, es siempre peligroso rechazar a una bella señora, sobre todo si está enamorada y es rica e influyente. José va a parar al fondo de la cárcel. Es una historia banal aparentemente, no muy digna de la Biblia. El pudor es una virtud de los hebreos. Y sin embargo, el Midrash se entretiene en ampliar esta página, narrando episodios de corazones femeninos destrozados por José en el reino del faraón. Basta una de estas historias como ejemplo. Un día, algunas mujeres de la alta sociedad egipcia se reúnen en casa de Putifar. La señora de la casa les ofrece cedros que las señoras pelan con los cuchillos. De repente entra José y todas las mujeres presentes, emocionadas y deslumbradas, se cortan las manos, que comienzan a sangrar. «Esto es lo que yo debo soportar cada día, cada hora», les dice la mujer de Putifar con el respiro ahogado. ¿Es consciente José de su atractivo sobre las mujeres? Es probable. Le gusta agradar, quizás hasta provocar, como hacía con sus hermanos con su túnica de colores, y sobre todo contándole sus sueños. José se suele meter él mismo en los líos, confiando en que Dios le sacará de ellos. Eso es lo que confesará al final de la historia. Ahora Dios no aparece, está escondido detrás de los hechos. José, desde luego, se detiene en sus intrigas en un cierto punto. No así la mujer de Putifar, que desea seducirlo hasta llevarlo a la cama. El Midrash dice que para ello cambiaba de vestido 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y sin embargo, José, casi adolescente, resiste a todos sus atractivos de mujer madura.
Pero otros sabios de Israel dicen lo contrario. Acusan a José de meterse por su cuenta en la boca del lobo. ¿Por qué entra en la casa de la mujer de Putifar, sabiendo que no hay nadie más en ella? Y suponiendo que sea inocente, ¿por qué no ha escapado antes? ¿Por qué ha esperado al último momento cuando ella le tenía entre sus brazos, teniendo que dejar en sus manos el vestido? Nos cuentan los egiptólogos que el desbordamiento anual del Nilo era recibido al son de las arpas y los tambores. Todos los egipcios salían al campo a celebrar la fiesta. En casa de Putifar, su esposa Zuleika, con el pretexto de que no se siente bien, se queda en casa con unos cuantos siervos y con José naturalmente. Es la ocasión esperada para seducirlo. Es entonces cuando entra José a hacer su trabajo. O según un rabino, en un comentario recogido por Rashi, José entró en la casa dispuesto a ceder a las incitaciones de Zuleika, pero al entrar en la habitación donde ella le esperaba, se le apareció en la ventana la imagen de su padre que le gritaba: «José, tus hermanos tendrán sus nombres escritos en las piedras del efod, y tu nombre estará entre el de ellos. ¿O quieres que tu nombre sea cancelado de en medio de tus hermanos y que a ti se te considere como compañero de prostitutas?» Esta imagen del padre le dio fuerzas para vencer la tentación. De todos modos, el testimonio de su inocencia está en la Escritura. Es la respuesta que le queda a Rabí Yoshi ante las dudas con que se entretiene el Midrash. La Biblia no nos engaña. Nos narra los pecados de tantos otros grandes hombres, como los de su hermano Judá. ¿Por qué nos mentiría sobre José? Si hubiera cedido al deseo, la Torá nos lo habría dicho. Una prueba de la inocencia de José es que termina en la prisión. Si hubiese cedido a los deseos de la seductora, ésta no lo habría denunciado. Vengarse del siervo que la ha rechazado, acusándolo de su propia maldad, es algo que entra en la lógica femenina. El Targum Neofiti, en su ampliación del texto, traduce: cuando ella hablaba con José día tras día, él no la escuchaba en lo de cohabitar con ella en este mundo, para no estar con ella en el infierno, en el mundo futuro. Lo repite Jacob en su bendición referido a las mujeres egipcias que ponían los ojos en él. Las hijas de los reyes y de los príncipes te observan desde las ventanas cuando recorrías el país y te escuchaban desde las celosías y arrejaban delante de ti y te escuchaban desde las celosías y arrojaban delante de ti cadenas, anillos, collares, broches y toda clase de objetos de oro, esperando que levantases tus ojos y mirases a una de ellas. Este es José, el varón piadoso, que no va tras las apariencias de los ojos ni tras los pensamientos de su corazón, que son los que hacen perecer a los hijos de los hombres. Para el Midrash, José es el justo, porque sabe dominar el instinto sexual. A pesar del ambiente de sexualidad que reina en Egipto, él sabe resistir a la adúltera mujer de Putifar y a todas las otras que le provocan cada día tratando de seducirlo. Dios, que ha descendido con él en Egipto, le protege del mal. Es la bendición del justo, según el canto del salmista. De Yahvé penden los pasos del hombre, firmes son y su camino le complace. Aunque caiga, no se rompe, porque Yahvé le pone debajo la mano. Y los padres lo amplían en sus catequesis a los cristianos. Un adobe sin coser, puesto como fundamento de un edificio que se alza junto a un río, no resiste ni un día.
pero cocido resiste como la piedra. Como adobe no cocido es el hombre que se deja dominar por la carne y que siempre tiende hacia las cosas carnales. Si no pasan por el fuego de la prueba como José, al ser elevados a una posición de autoridad, sucumben, pues estas personas que viven en medio de los hombres están rodeadas de tentaciones a todas horas. Es pues conveniente que quien conoce la medida de sus fuerzas huya del poder. Solo quienes se alzan sobre el fundamento de la fe, los que se dejan guiar por el Espíritu y tienden hacia las cosas espirituales, solo estos permanecen firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no es en vano en el Señor. Así José, que no era un hombre terreno, al ser tentado en una tierra donde no había ni rastro de culto a Dios, salió victorioso, pues el Dios de sus padres estaba con él y lo libró de todas sus angustias, por lo que ahora está en el reino de los cielos con sus padres. José rechaza a Zuleika cada vez que ella se le ofrece. Este rechazo de José hiere de tal modo a Zuleika que se enferma de amor. Con palabras, con dones, con promesas y extorsiones busca todas las formas de vencer la resistencia de José. Y como esta vía no lleva a ninguna parte, intenta romper su resistencia con amenazas. Serás oprimido cruelmente. Dios ayuda a los oprimidos, responde José. Sufrirás hambre. Dios nutre a quien tiene hambre. Te arrojaré a la cárcel. Dios libera a los prisioneros. Te haré besar el polvo. Dios levanta a quien cae. Te arrancaré los ojos. Dios da la vista al ciego. José podrá anunciar a su padre que está vivo y que tiene el dominio sobre todo Egipto. Pues pisotear el apetito sexual, comenta Orígenes, escapar a la lujuria y poner límites y freno a todas las pasiones de cuerpo, es tener el dominio de todo Egipto, símbolo de toda esclavitud. José, comentan los sabios de Israel, es de bella presencia y de hermoso semblante como su madre Raquel. Pero José no se aprovecha del encanto que suscita sobre la patrona de casa, no muy satisfecha de su marido, para arrancarle ningún privilegio personal o para una simple aventura. La castidad de José es, en primer lugar, una cuestión de justicia en relación al prójimo. José dijo a la esposa de su señor: mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. ¿No es el mayor que yo en esta casa? Y sin embargo, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma. Por cuanto eres su mujer, ¿cómo entonces voy a hacer este mal tan grande pecando contra Dios? En segundo lugar, la justicia que preserva a José del pecado nace del temor de Dios. La piedad de José le hace vivir en la verdad ante todos. Pecar contra su señor adulterando con su esposa es pecar contra Dios. En última instancia, José apela a Dios. Por fidelidad a Dios vence la tentación. Contrapone la unión con la mujer a su unión con Dios. José es justo ante Dios. Más tarde, el rey David, después de su adulterio con Betsabé, confesará ante el profeta Natán: he pecado contra Yahvé. José, en su respuesta a la mujer de Potifar, pone ante los ojos de ella la injusticia que hace al marido y el pecado que comete ante Dios. Su propuesta es doblemente inaceptable. El temor de Dios es lo que le impide infringir una injusticia semejante a su señor.
Dios no le permite traicionar la confianza que le ha otorgado su Señor. En Israel, el adulterio es uno de los delitos más graves, que solo se podía expiar con la pena de muerte. El adúltero o la adúltera quebrantaba uno de los mandamientos más santos del Dios de Israel. Los padres de la Iglesia dicen, comentando la victoria de José sobre la tentación de la mujer de Potifar, que dominar las pasiones es gobernar todo Egipto. Por Egipto entienden el pecado, la esclavitud y la muerte. Entonces ella, echando sobre él la acusación de violencia libidinosa, le calumnió, costándole la cárcel. Así Cristo llega en medio de los gentiles en la persona de los apóstoles. Pueden bien decir que llevan en sus cuerpos los estigmas de Cristo, pues no se conforman a los apetitos mundanos, huyendo constantemente de las concupiscencias carnales. Es siempre así la vida de los santos. Como la mujer impúdica odió a José, así los cristianos son siempre insidiados y calumniados por quienes sienten como un peso a quienes quieren vivir en Cristo. Al ser perseguidos y encadenados, recordaban las palabras de Cristo: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. La huida es el remedio mejor según la palabra de Pablo. Huid de la fornicación. La fornicación, y más aún el adulterio, seca las raíces de la fe. Es un pecado contra Dios mismo. Habiendo encontrado en la egipcia una segunda Eva, la serpiente trata de hacer caer a José con la adulación de sus palabras. Pero él, abandonando la túnica, huye del pecado, y estando desnudo, no siente vergüenza, igual que Adán antes de la desobediencia. José es pues figura del nuevo Adán, el de la carne gloriosa que resucita del sepulcro en Cristo. Dios, después del pecado, viste al hombre y a la mujer con túnicas de piel. El hombre queda cubierto con la piel de animales. Es el aspecto visible del hombre. Jacob, para engañar a su padre, se viste con pieles de cabrito. Sus hijos le engañan a él, mostrándole la túnica de su hijo José manchada con sangre de un cabrito. Siempre se usan las túnicas del engaño para encubrir la muerte. El diablo es mentiroso y asesino desde el principio. Al final, Cristo es despojado de la túnica y levantado sobre la cruz, victorioso sobre el diablo y sobre el pecado. En Cristo la mentira es desvelada y la muerte vencida. Ya no es necesaria la túnica. Jesús, al resucitar, deja en el sepulcro el sudario y las vendas que han cubierto su cuerpo de pecado. José, vencida la tentación, deja también el vestido en manos de la mujer y huye desnudo. Se quita el traje del hombre viejo, sometido a las pasiones, y se reviste de gloria. El hombre, al renacer como hombre nuevo, se despoja del hombre corruptible y se reviste de incorruptibilidad. A José le cambian el vestido para presentarlo al faraón. Se viste un traje de lino cuando es nombrado virrey y regala 2 vestidos a cada hermano al final, para borrar con el bien el mal de la envidia. A quien te quite la túnica, dale también el manto. A la vuelta del hijo pródigo, el padre dice a los siervos: sacad el mejor traje y vestidlo. Cristo sube al Gólgota vestido de un manto de púrpura, símbolo de su realeza. Allí en el Calvario los soldados se reparten sus vestidos, echando a suertes la túnica, sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Los hermanos de José
Se quedan con su túnica y tienen que inventar una mentira para el padre. La mujer de Putifar se queda con los vestidos de José y también ella tiene que inventar una mentira para su marido. Para cubrir el pecado, hay que inventar siempre una mentira, pues el tentador es padre de la mentira. Jacob, que engañó a su padre, es ahora engañado por sus propios hijos. El astuto que robó la primogenitura al hermano, ahora es víctima de sus cálculos. En realidad, Jacob recoge lo que ha sembrado. La misma cosecha recogen los hijos. Desean liberarse de José y el hermano muerto queda para siempre en la memoria como remordimiento de su culpa.